Hoy vamos a hablar de un tema incómodo pero absolutamente necesario, la violencia de género. En España, la última macroencuesta oficial de 2024 muestra que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. Más de 5 millones han vivido violencia psicológica y más de 2,6 millones violencia física o sexual. Y sin embargo, solo el 16% denuncia. Solo en 2024 se registraron 34.684 mujeres víctimas con orden de protección o medidas cautelares y desde 2003 más de 1.350 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país. Así que no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de una problemática estructural que es necesario tratar. Y por eso hoy estoy muy bien acompañada porque tengo aquí a Natalia Bueso Izquierdo, que es doctora en Psicología por la Universidad de Granada y profesora permanente laboral en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la misma universidad. Especialista en violencia de género, lleva más de 15 años combinando labor clínica e investigadora con mujeres supervivientes y menores víctimas de violencia. Desde 2011 centra su investigación en el funcionamiento neuropsicológico y cerebral del hombre que ejerce violencia y actualmente también desarrolla una línea de estudios sobre menores infractores. Es un placer tenerte aquí, Natalia. Pues muchísimas gracias, Natalia, también por invitarme y darme este espacio para divulgar, ¿no? Un tema, como tú dices, muy, muy importante y de gran actualidad. Un tema muy necesario. Os recuerdo que los episodios de entrevistas podéis seguirlos en los canales habituales, en iVoox, en Spotify o en Apple Podcast. Y también podéis vernos en vídeo en el canal de YouTube de Psicolabis, que espero que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, que dejaré enlaces en las notas del episodio. Tocaya, muchas veces cuando hablamos de violencia, pues pensamos en golpes, ¿no? Pero la realidad es mucho más compleja. ¿Qué es la violencia de género y qué tipos de violencia existen más allá de la física? Pues mira, es la primera pregunta que podría hacerse cualquier persona que se interese por este tema, porque como bien apuntas, siempre pensamos que es esa paliza a nivel físico o esa pelea violenta, y por supuesto que no, ¿no? Como definición, la violencia de género sería cualquier tipo de maltrato o de tratar mal a una persona que se ejerce sobre una relación, ya sea de afectividad, llámese parejas o cuando ya no son esas parejas. Y el objetivo del agresor, bueno, no te quería em, perderme de que la violencia de género es una violencia que se ejerce sobre las mujeres exclusivamente. Es decir, hay un agresor varón que en donde su objetivo es producir ese daño hacia la mujer y conseguir el control. Y ese control lo va a conseguir de diferentes maneras. La que más es visible es la violencia física, ¿verdad? Porque produce ese tipo de lesiones o daños que podemos visibilizar, ya sea en la cara o el cuerpo, pero hay, como tú dices, más tipos de violencia. Esa violencia que va más allá, pero en verdad todas están muy conectadas. Pues hablamos de esa violencia psicológica que está incluida en esa violencia física, es la más frecuente y por supuesto la más invisible y por desgracia la más difícil digamos, de visibilizar. Es decir, ejemplos, pues insultos, humillaciones, un control constante hacia la mujer, aislarla de sus amistades, de su familia. Es una manipulación. De hecho, nosotros siempre usamos el término de esa dominancia hacia esa persona. Entonces, eso no deja una marca visible, pero sí deja esa huella, ¿no? En esa mujer. De hecho, la violencia de género a menudo empieza con ese tipo de violencia psicológica. Por supuesto, está muy relacionada con la violencia verbal, ¿no? Que se mezcla con la anterior, pero merece la pena hacer esa distinción porque, claro, violencia verbal sería pues esos gritos, las burlas constantes. Pienso una mujer que esté embarazada, cómo puede descalificarla porque su cuerpo está cambiando. Es decir, es como poco a poco va minimizando esa autoestima en esa mujer, ¿no? Aparte del miedo constante que está sintiendo
por ese posible episodio de agresión. Por supuesto, hay otras violencias que se entrelazan, como la violencia económica, que es muy importante, ¿no? No tener independencia económica y que tu pareja o expareja controle ese dinero, es controlar tu propia autonomía, impedirle trabajar o desvalorizarla para que entienda que no puede trabajar fuera de casa. Entonces, generar esa dependencia económica, pues hace que a la mujer le sea más difícil salir de esa relación. Y quería reseñar que es una violencia que a menudo se oculta cuando están en pareja y es la violencia sexual. Sé que es un poco incómodo de hablar, pero a menudo pues ignorar el consentimiento dentro de la pareja de tener o querer eh, hacer cualquier acto relacionado a nivel sexual es una violencia, pero a menudo está oculta porque se supone que si están en pareja o en un matrimonio, pues debes de tener esas ganas o esa imposición es algo que tienes que darme, ¿no? Entonces, ese consentimiento desaparece, digamos, simplemente por estar en una relación. Y bueno, como vivimos en una era digital, acabaría con ese tipo de violencia digital que está también muy presente en los menores, que luego me gustaría reseñar, ¿no? Como los menores, los adolescentes, bueno, y no tan adolescentes, adultos también, usan, por ejemplo, el móvil de la otra persona y además lo justifican. Es como, bueno, si esta persona me controla y esta persona puede acceder a todas mis contraseñas, es porque no tengo nada que esconder y es una señal de amor, ¿no? Y por supuesto, pues lo que hay un problema ahí es de entender que la privacidad no está relacionada con tener más o menos amor a tu persona, ¿no? O a tu pareja. Y por supuesto, bueno, todas situaciones de difundir contenido íntimo, que pasa muchas veces cuando la relación se rompe, el agresor difunde esas imágenes que se habían tomado en un momento de intimidad sin el permiso de la víctima y claro, produce un daño enorme, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes tipos de violencia. Yo siempre digo que están todas muy relacionadas y quería también, digamos, priorizar esa violencia de tipo vicaria, porque cuando en una relación de pareja o es pareja hay niños y niñas presentes, los agresores usan a su hijo a veces para hacer daño. Y claro, al final es una amenaza directa, produciendo esa tercera cara de la violencia olvidada, un daño inmenso que son esos menores, ¿no? Es como el peor daño que le puedes hacer a esa persona es hacerle daño a través de tus hijos e hijas. Sin duda, Natalia, y qué bien lo has explicado, nos ha quedado muy claro, pues todos esos tipos de violencia más allá de la física. ¿Y por qué crees que a veces cuesta tanto reconocerla? ¿Qué mitos crees que circulan que hacen más daño? Pues es también muy interesante porque parece que no, pero está muy conectada con la idea después de tener incluso como ese sexismo benevolente que tenemos en la sociedad, ¿no? O pensar que hay una violencia normalizada. Os pongo un ejemplo. Bueno, yo desde mi parte de la psicología, aunque me dedico sobre todo a la docencia, a la investigación, pero de la parte más clínica, pues hay muchas personas. Yo en un momento dado hice pues unos años de clínica al inicio y había personas que venían con ideas como que los celos son amor y que si yo siento ese tipo de celos hacia mi pareja, eso es bueno, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los grandes mitos relacionados con ese amor. Claro, los celos te pueden llevar a la posesión y a la obsesión. Entonces, al final, es un mito que hace mucho daño en cómo hombres y mujeres ven una relación de pareja. Mensajes que normalizan esa desigualdad, pues por supuesto a través de programas de la televisión, de canciones. Es decir, es que parece que no, pero el ser humano está muy influenciado por la música, por los libros, por... Entonces, claro, dependiendo del contenido audiovisual que tú veas, tú también estás integrando esa información. Ya hablamos de esos menores y adolescentes, vuelvo otra vez con todas las redes sociales disponibles, que están recibiendo mensajes constantes y que, digamos, no tienen esa capacidad de discernir si lo que le están lanzando es un mensaje dañino o no. Y igualmente para las mujeres, ¿no? Esas menores adolescentes que están
aprendiendo a que es normal que si el chico, en este caso una relación heterosexual, le controla, eso es positivo. Entonces, claro, es muy delicado reconocerlo y sobre todo porque creo que hay poca eh, autorización, ¿no? O sea, es como que hay una libertad de contenido que puede hacer mucho daño a llegar a esos episodios de violencia. Cuando se normaliza o se minimiza todo esto que estás comentando, el daño puede ser invisible pero muy profundo. ¿Qué impacto psicológico crees que tiene en una mujer vivir violencia? Ujú. Pues eso podemos irnos a la literatura científica. Yo como investigadora pues siempre me voy a remitir a la evidencia científica donde se demuestra la magnitud de estas secuelas, pues por ejemplo a nivel psicológico tan profunda. Eh, es verdad que depende de la frecuencia, de la gravedad, de la severidad, pero de media, pues puede ser una relación donde una mujer ha estado 6 o 7 años sufriendo violencia de género. eh, Imagínense, ¿no? Los que nos están escuchando, el impacto recibido a través de ese maltrato diario. Y además las secuelas no acaban cuando la relación se acaba, por desgracia, porque después el agresor a menudo también intenta controlarla de otras vías. Por lo tanto, el impacto psicológico, pues multitud de problemas relacionados pues principalmente con ansiedad, con depresión, lo que llamamos los profesionales el trastorno de estrés postraumático, que tiene síntomas como pues problemas de sueño, reexperimentar una y otra vez en tu cabeza diferentes sucesos vividos, ¿no? Como un impacto psicológico en tu cerebro que hace que revivas esa situación. Por supuesto, todo lo psicológico tiene una conexión directa con nuestro sistema nervioso y sobre todo con lo que conocemos que es el sistema autoinmune. Entonces, cuando una persona pasa por un proceso muy largo por ejemplo, un estado de estrés, el sistema inmune baja y hace que se pueda empezar a desarrollar problemas y a menudo se ha experimentado en estas mujeres problemas gastrointestinales, problemas relacionados con la piel. Es decir, todo lo psicológico tiene un impacto brutal en su cuerpo, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues diferentes tipos de, digamos, de finales en el sentido incluso con suicidios, ¿no? Es decir, la posibilidad de pensar que no tienen salida. Y bueno, pues es un impacto tan grave que además el proceso de recuperación es posible, pero es muy lento, ¿no? Y tienen que ir a un profesional de la psicología para que traten este tipo de secuelas. Y también quería reseñar algo que ahora están siendo evaluados hace 10 o 15 años, que sería lo que le llamamos las secuelas neuropsicológicas, es decir, lo que está relacionado con nuestra conducta y el cerebro. Y pongo un ejemplo. Cuando una persona está muy estresada durante mucho tiempo, empieza a desarrollar problemas de atención por una zona que tenemos en el cerebro que se llama el hipocampo, ¿no? Pues en estas mujeres se ha visto cómo las zonas cerebrales cambian después de haber recibido ese maltrato. Si nos lo llevamos a la vida diaria, tenemos mujeres supervivientes que están sufriendo problemas de atención, de concentración, de memoria. Y ahora pensemos en qué les lleva. Pues les puede llevar a tener problemas en el trabajo y que las puedan incluso despedir porque no están teniendo un buen rendimiento. Y por mucho que se le intente explicar que es en base a eso, claro, es difícil, ¿no? Que se les comprenda. Tienen problemas muchas veces de orientación, problemas, por ejemplo, con, digamos, el cuidado de sus niños, y todo esto es una secuela más de esa violencia producida. Entonces, al final es un conjunto global de muchísimas consecuencias, ¿no? Mm. Qué interesante también esto que nos cuentas de esta parte más neuropsicológica, ¿no? Asociada, que ves también en tu labor investigadora. ¿Cómo crees que influye, Natalia, la educación que recibimos desde pequeños
¿Cómo podemos educar a nuestros niños, nosotras que somos mami también, Ujú. para tener relaciones más sanas, más equilibradas en el día de mañana? Mm, Pues es verdad que desde que yo soy madre estoy mucho más implicada, ¿no? en cómo hacerlo y sobre todo, bueno, en mi caso que es una niña, pues como que me vienen muchos miedos de pensar que si ella elige estar en una relación heterosexual o no heterosexual, pero bueno, en pareja, ¿no? Cómo enseñarle a poner límites, a quererse para poder querer, ¿no? Entonces, mm, desde luego en la infancia existe lo que llamamos el aprendizaje social. Los niños y niñas imitan las conductas que ven. Uno de los modelos fundamentales va a ser su familia. Mm. Entonces, si desde la infancia no les formamos ideas y los animamos a reconocer qué es el cariño, qué es aceptable o no en una relación, qué rol puede tener cada persona y cuándo puede decir sí y cuándo puede decir no y está bien. Y esto me lleva, no es el tema de hoy, pero es muy importante también formar a los niños en educación sexual desde pequeños para evitar o evitar todo lo posible que se puedan ver en una situación de agresión sexual o de abuso sexual infantil. Entonces, básicamente lo que recibamos desde pequeños va a ser como nuestros factores de protección. Es verdad que desde la escuela y desde los colegios deben de también trabajar sobre este concepto y no tener miedo a hablarles desde bien pequeños pues de las relaciones, de cada uno en su lenguaje y su vocabulario adaptado, ¿no? Pero eso va a hacer que ellos tengan relaciones más sanas. Y bueno, pues si las encuestas siempre nos están diciendo que niños y niñas empiezan a ver contenido pornográfico con 9, 10, 11 años, vamos a enseñarles bien en qué consiste tener una relación sexual, porque luego lo que nos lleva es a posibles agresores que han visto ese tipo de contenido erótico y que piensan que eso está bien y que humillar a una mujer es satisfactorio y placentero y puede que lo sea con el consentimiento de esa mujer o puede que no lo sea. De todas formas, ese tema de, ¿no? de humillar y controlar no debería ser, bajo mi punto de vista, eso me lo permito como opinión Sí. personal, algo ¿no? que fuera como placentero en ese sentido, porque si hay una relación de desigualdad, algo ya está pasando. Entonces, bueno, obviamente, pues desde la familia y del colegio, pues podríamos darle esas buenas herramientas. Mm, Mm. Estoy muy de acuerdo contigo en esta vía también de educación sexual tan necesaria, ¿no? Y un poco ujú. relacionado con esto que nos estabas comentando, entre las mujeres jóvenes las cifras de acoso digital superan el 30%. ¿Cómo crees que se manifiesta la violencia de género entre adolescentes y jóvenes, incluyendo redes sociales, relaciones digitales? ¿Qué señales podemos atender, padres, docentes, para poder actuar a tiempo? Sí, es que claro, nosotras en nuestra época, ¿no? Pues no, como mucho, tu pareja pues te preguntaba, ¿dónde estás? ¿No? O pues, por una llamada a lo mejor, si estabas en un teléfono fijo, etcétera. Ahora con un móvil tú puedes controlar 24 horas, 7 días a la semana Mm. a esa persona. Entonces, le puedes pedir la ubicación en tiempo real, le puedes revisar el móvil si sabes su PIN de acceso, te puedes enfadar si no respondes rápido, ¿no? Al final es como que parece que hay un interés, como yo digo otra vez, ¿no? Hay un interés y un amor si pasan esas cuestiones, pero es una vigilancia constante. Entonces, primero, darle un dispositivo electrónico, un móvil a un menor y no hablar con él sobre cómo piensa sobre estas cuestiones. Lo digo tanto hombres como mujeres, obviamente, y lo digo para evitar que posibles futuros agresores o agresoras hagan este tipo de conductas, porque ese control ya puede empezar en su primera relación de pareja y que además ellos y ellas piensen claramente que es que eso es normal y que es bueno, ¿no? Entonces, está muy bien darle un móvil, está muy bien que puedan abrirse alguna red social, pero esas señales deben ser atendidas.
Y creo que en este sentido los padres, madres o los tutores que tengan al cargo a sus menores deben ser más responsables que un docente, porque al final un docente no tiene ese tipo de acceso con el móvil. Como tú decías, esas relaciones digitales tóxicas, ¿no? Yo cuando leo noticias me escandalizo porque veo que los menores ven normalizado difundir un contenido sexual o una imagen con IA, por ejemplo, que hace poco en una entrevista que me hicieron había un estudio que hablaba de eso, menores haciendo contenido con inteligencia artificial sobre una compañera y la pasaban. Y digamos, su explicación era, bueno, pero si no es ella realmente, es una imagen. Pero no entendían bien que claro, es algo que en mi cabeza no es lógico, ¿no? Pero ellos pensaban de verdad que no pasaba nada porque no era una imagen real. Pues claro que pasa, le estás haciendo un daño increíble a esa persona, ¿no? Entonces, pues control, la verdad, control en el sentido de los tutores que tengan dándole ese móvil a los menores, que hablen mucho, que les pregunten, que suben, que no suben, o que comparten o que no comparten, porque a lo mejor incluso digamos, por decirlo de alguna manera vulgar, inocentemente están haciendo algo y no saben el daño que están produciendo. Incluso que puede ser un delito, obviamente. Ujú. Claro, por supuesto. Ujú. ¿Por qué crees que es importante que los hombres también se involucren? ¿Cómo crees que se ve una masculinidad saludable? Pues mira, es con la sociedad que tenemos en 2026, ¿no? Que podríamos pensar que debería estar ya todo bien solucionado y entendido, de que Ujú. hombres y mujeres estamos en el mismo barco, pues está bien a veces reflexionar otra vez. Y no sé, yo cuando suelo leer, no sé, no me acuerdo ahora dónde lo leí, ¿no? Pero me gustó mucho esa metáfora de que si la violencia de género, ¿no? Fuera una obra de teatro donde la actriz principal es la mujer víctima que está sufriendo, no basta con que acabe esa violencia, no basta con que ese agresor deje de hacer violencia. Tiene que cambiar también quién está escribiendo, digamos, el guión de esa obra, que es la sociedad, cómo lo escribe, a través de que lo escribe, como decía otra vez, de medios de comunicación, incluso cómo dan las noticias, que eso es otro tema que a mí por decirlo de alguna manera, me solivianta mucho, ¿no? Cómo Ujú. dan esas noticias, cómo hablan del agresor y cómo hablan de la víctima, eso puede hacer mucho daño. Y volviendo a esa metáfora, pues eso, cómo podemos aplaudir o no esa obra de teatro, eso es muy importante. Entonces, ahí la implicación de los hombres por ser violencia de género en concreto, aunque también las mujeres, no puede ser opcional, tiene que ser algo decisivo, tienes que posicionarte, tienes que entenderlo también. Yo también creo que es que hay muchas personas, bueno, por supuesto, si me lo permites, creo que todo el mundo sabemos que hay personas que niegan la violencia de género, Sí, ¿no? sí. Pero cuando niegan la violencia de género, hay que cerciorarse de que si entienden bien el concepto, siguen negándolo y entonces, bueno, como yo digo, pues es como un poco un caso, entre comillas, perdido, pero igual les hace falta, pues eso, más información, y también cuidado en dónde nos informamos sobre este tema. Porque, por supuesto, si yo soy una persona que leo X contenido y me están lanzando mensajes falsos sobre datos, sobre las denuncias falsas, etcétera, etcétera, es verdad que yo como hombre me puedo replegar y decir, es que nos están atacando, ¿no? Es que piensan, yo he escuchado, Natalia, muchas veces a hombres diciéndome, es que nos atacáis con el tema de la violencia de género, pensáis que todos somos agresores. Y claro, no es una idea que estamos obviamente defendiendo las personas que trabajamos en esto. De hecho, también quería reseñar que mi recorrido ha sido violencia de género centrada en el estudio de las secuelas de mujeres y menores y también trabajando con la parte del hombre agresor, que es muy importante entender por qué piensan así, porque estas personas van a volver a tener antes o después otra relación de pareja, es pareja, entonces trabajar con ellos es muy importante. Y una vez me preguntaron, que no sé si te puede resultar interesante, si todos los Ujú. hombres maltratadores condenados por violencia de género cambian. Y me gustaría decir que sí, pero la respuesta es que no.
Pero imaginaros lo bien que nos podemos sentir pensando que sí que hay personas que pueden cambiar ese tipo de pensamiento en cómo tratar a la mujer. Pues eso es maravilloso, porque ya estamos reduciendo también un posible caso nuevo de violencia de género. Entonces, pues sí, necesitamos implicación de hombres y mujeres, por supuesto. Mm. En una sociedad mucho más justa e igualitaria, tú que has investigado el funcionamiento neuropsicológico del hombre que ejerce violencia, como nos comentabas, ¿qué dicen los estudios actuales sobre la raíz de la violencia de género? ¿Qué crees que Sí. ocurre a nivel psicológico o cerebral? Ujú. Pues bueno, es verdad que nosotros pues llevamos investigando este tema muchos años y siempre decimos lo mismo. Nosotros tenemos una pequeñísima foto de lo que puede estar pasando porque hacen falta pues siempre replicar estudios, aumentar la muestra de los participantes. Pero bueno, sí es verdad que cogiendo tu palabra de la raíz, sí podría, digamos, confirmar que no hay una única raíz en la violencia de género, sino que podríamos describirlos como un árbol con muchas raíces Ujú. entrelazadas. Y esas raíces entrelazadas van desde la educación que han tenido los agresores, seguramente, es una de las raíces, en la sociedad que hace que muchas veces no experimenten ese tipo de que tengo que estar superior a la mujer, variables psicológicas, por supuesto, de personalidad, pues digamos a nivel de comportamiento, variables biológicas también, que hay mucha gente que rechaza un poco esta idea, pero hemos estado analizando y seguimos analizando variables relacionadas con la testosterona, por ejemplo, que es una ¿no? Presente en los hombres y que puede hacer que te predisponga a el desarrollo de actos violentos. Eso no significa que sea una relación causal, pero es algo más. Muchas veces hablamos de hombres que tienen problemas con el consumo de alcohol, de sustancias o daño cerebral. Es un facilitador. Yo siempre digo que todas las variables son facilitadoras para que se produzca ese momento de empezar a agredir. Entonces, serían muchas raíces, ¿no? A la vez. Ujú. Ujú. Que no hay un factor causal único, sino esa conjunción de factores, como nos comentabas, que llevan, en este caso, a una conducta violenta, ¿no? Si una mujer nos está escuchando y se reconoce en una situación de violencia de algún tipo, ¿cuáles son los pasos concretos que puede dar desde hoy? ¿A qué recursos puede acudir? Pues eso también es muy importante porque muchas veces la sociedad nos vende, y esto por eso lo hablo con lo de los medios de comunicación, con el ejemplo este que dicen de una mujer ha sido asesinada, había denunciado previamente y ya, como que te da a entender que esa denuncia provocó eso, ¿no? Por eso yo me enfado mucho con cómo dan las noticias. Entonces, lo primero que le diría, si una mujer nos está escuchando y está en ese proceso, es que no está sola, ¿no? En ese proceso de violencia, digo, es que no está sola. Hay recursos. El primero del que hablaría sin duda sería el teléfono 016, que funciona 24 horas. Es una atención que está en multitud de idiomas, ¿vale? Para gente también que no hable, por ejemplo, español. Y muy importante, es confidencial y no deja rastro. Entonces, este teléfono está soportado por multitud de profesionales expertos en violencia de género que pueden ayudarla. Y también lo extiendo a las familias que sufren a violencia de género, pues, por ejemplo, esa madre que ve cómo su hija está sufriendo, ¿no? Y no sabe cómo ayudarla. Pues también puede llamar y pedir esa ayuda, ¿no? Por supuesto, denunciar, hay que denunciar. Entiendo perfectamente que a las mujeres les cueste muchísimo denunciar, ya sea por el miedo, ya sea por las consecuencias, ya sea por su falta de dependencia económica, etcétera, etcétera, pero no deja de ser una medida de protección, ¿vale? Con respecto a lo que esté sufriendo y viviendo. Y luego también, yo por ejemplo, cuando viví en Extremadura, estuve de voluntaria en una asociación
para mujeres supervivientes de violencia de género y bueno, pues hay ese recurso seguro que está en Granada. Hay asociaciones que atienden a estas mujeres de manera gratuita, de manera confidencial y por eso digo que mi resumen es no están solas y pueden pues eso, pedir ayuda en cualquier momento. Ujú. Y lo que comentabas también, que este número 016 también pueden llamar familiares o personas relacionadas con la con la mujer que está sufriendo esta violencia. Relacionado con esto, si conocemos a alguien, ¿cómo podemos ayudar de forma segura y efectiva sin ponerla más en riesgo? Claro, es que eso es un tema, digamos, complicadillo en el sentido Mm, que no tendría una respuesta correcta 100% para todos los casos, puesto que imagínate que yo doy esa respuesta de, pues tienes que coger y denunciar delante de ella. Y, bueno, eso es lo suyo. De hecho, todos los ciudadanos y ciudadanas estamos obligados a denunciar si escuchamos un episodio de violencia de género. Por cierto, que no sé si lo conocen los oyentes, pero deberíamos, estamos en la obligación. Que luego lo hagamos o no lo hagamos por X posibles situaciones de miedo, de inseguridad, de desconocimiento, también pasa. Pero bueno, si es eso, si sospechamos que alguien cercano está sufriendo ese tipo de violencia, pues sí que recomendaría, esto desde mi parte más a nivel profesional de la psicología, apoyarla y entender que esto es muy importante, porque me lo han dicho varias de las mujeres supervivientes a las que atendía, que, por decirlo de una manera muy cercana, que no se enfaden con ellas. ¿Por qué? Pues porque no vamos a entender bien, o las personas no entienden bien por qué la mujer decide volver con el agresor en un momento dado, o decide perdonarlo, o decide... Y claro, muchas veces lo que pasa, que yo lo entiendo, es que familiares o amigos dicen, bueno, pues yo ya paso de ella, es que parece que le gusta que esté mal, parece que tal, y claro, lo que hay que entender es que esta mujer está en un proceso tan a nivel traumático y de miedo y de dependencia que no sabe salir de ese círculo. Entonces hay que darle su apoyo. Yo sí que como ejemplo diría que le ayuden siempre escuchándola, apoyándola, animándola a denunciar, pero que si vemos que una y otra vez vuelve con esa persona o no la dejemos de lado, porque es lo peor que podemos hacer también, que ella misma se va a aislar, ¿no? Y no hacerla sentir culpable, eso es muy importante. Ninguna mujer es culpable de estar viviendo una situación de violencia, nunca. Da igual, de la manera que sea, aunque quiera volver con el agresor, lo que está en es un proceso en el que necesita ayuda para salir de ahí y comprender que eso no es sano, ¿no? Pero sí, lo enfocaría por ahí. Mucho apoyo y mucho cariño. Y no dejarlas solas nunca. Aunque no entendamos bien que puedan volver con esa persona. Mm. qué importantes y necesarias tus palabras también, Natalia, de no hacer también sentir a una víctima más culpable de lo que ya se siente, ¿no? Para quienes quieran profundizar en este tema, ya sean profesionales o personas interesadas, ¿qué libros, herramientas, recursos podrías recomendar? Pues bueno, a ver, así de primeras, bueno, hay mucha literatura eh, súper importante del tema, muchos autores y autoras que están trabajando en ello. Sí es verdad que siempre diría, y lo vuelvo a decir porque es que soy investigadora, ¿no? Que acudan a fuentes científicas y que estén bien validadas y que sean personas, pues eso, profesionales de la materia. Mm, Como evidentemente también quiero pensar que no todo el mundo tiene un nivel económico para estar formándose y tal, pues bueno, así como de primera, sí que voy a recomendar un libro que hemos escrito desde la Universidad de Granada, de parte de mi grupo de investigación de neuropsicología y psiconeuroinmunología aplicada a infancia, adultos y mayores, y se llama Neuropsicología de la violencia de género. Aunque tenga así el término de neuropsicología que puede decir, uff, esto igual no me entero, es un libro que está escrito como divulgación social. Entonces, es como sistematizar el conocimiento que hay actualmente de todos los estudios y la literatura a nivel mundial y llevarla a la sociedad.
Y está muy bien porque hay capítulos destinados a las mujeres supervivientes, a los menores y a los hombres agresores, ¿vale? El último capítulo en concreto habla digamos, de cómo funciona la mente de un hombre maltratador, porque hay que entender las tres caras. Y lo bueno también del libro es que se expone un proyecto que quería también reseñar, un proyecto que se llama Believe, que está actualmente destinado en aportar, digamos, una batería de pruebas, ¿vale? Para evaluar a estas mujeres con todas esas secuelas que describíamos de memoria, de atención, etcétera. Y lo más importante que no lo he dicho es que es gratis. Es Ujú. decir, se puede descargar de manera electrónica simplemente poniendo en vuestro buscador Neuropsicología de la Violencia de Género UGR, le das a ebook y electrónicamente todo el mundo que nos esté escuchando se lo puede descargar si quiere. De manera gratis Genial. porque lo hicimos justo por eso, para que nadie tenga que gastar dinero en querer formarse sobre esta materia. Genial, dejaré enlace en el episodio para que se lo puedan descargar los oyentes. Muy bien. Así que un recurso muy valioso. Muchas gracias a tu grupo de investigación por ello. Hablar de violencia de género no es cómodo, pero el silencio nunca ha protegido a nadie. Conversaciones como esta nos ayudan a poner nombre a lo que a veces se normaliza, a entender sus orígenes y sobre todo a saber cómo actuar. Construir relaciones más sanas y una sociedad más justa e igualitaria es una responsabilidad colectiva y empieza por informarnos, por educar de forma diferente y por no mirar hacia otro lado. Y si alguien nos escucha, ya sea una mujer que se ha sentido identificada o alguien de su entorno sospecha o reconoce una situación de violencia, que sepa que no está sola, que hay recursos y que hay salida, como comentaba Natalia. Como decía, dejaré algunos enlaces de ayuda a las notas del episodio y el manual para poder descargar este libro de la... ¿Puedes repetirlo, Natalia? Sí, Neuropsicología. Neuropsicología de la Violencia de Género. Perfecto. Gracias, Natalia, por tu claridad, por tu rigor, por tu compromiso con un tema tan complejo y tan necesario. Y gracias a vosotros y vosotras por seguirnos y escucharnos. Muchas gracias, Natalia, por invitarme. Gracias a ti, ha sido un placer escucharte, Natalia. Gracias.